relacionándolo con los 10 días de oración, sobre todo con el último tema, pues me surgió esta reflexión, ¿no? A título particular, y es un poco la que hago extensiva también para vosotros. Si habéis seguido los 10 días, quizá haya cosas que os sean familiares. Entonces, bueno, pues simplemente lo tomáis esa parte a modo recuerdo, ¿no? Y lo que no, pues espero que sea de utilidad. Iniciaba la revista que nos compartieron, la introducción que se hacía. Sabéis que esta iniciativa es a nivel mundial, aunque luego cada país pues adapta un poquito, ¿no? En nuestro caso, el pastor Gabriel Díaz, que hubo un tiempo que estuvo aquí hace no tantos años trabajando en la zona, eh, introducía lo que eran todos los temas de la siguiente forma, ¿no? Decía, con esta iniciativa mundial se cierra una de las etapas del proyecto quinquenal que se ha llevado aquí en España. Dice, con la esperanza que lo sucedido en aquel aposento alto hace más de 2000 años vuelva a suceder hoy en cada iglesia hogar y en cada familia que se humille y se una en oración y reclame fervorosamente la promesa del Espíritu Santo. Y me venían a la mente estas preguntas. ¿Me encuentro yo en este punto verdaderamente? O sea, dice, con la esperanza que lo sucedido en aquel aposento alto, hace 2000 años atrás, vuelva a suceder hoy en cada iglesia hogar y en mi propia familia o en mi propia persona. ¿De verdad yo me encuentro como los discípulos en aquel aposento alto? Sabéis que el libro de Hechos, desde el día 1, Home Media lo está pasando como fue el deseado de todas las gentes hace ya un tiempo. Oscar ha grabado un podcast y ahí lo va compartiendo. Y justo hoy, yo voy un poco retrasado, justo hoy escuchaba sobre este aposento alto, ¿no? Los discípulos, después de la ascensión de Jesús, quedan desconsolados, desorientados, tristes. El texto así lo refleja y aparecen dos varones, ¿verdad? Vestidos de blanco, que por detrás les dicen, ¿por qué estáis tristes? Así como le habéis visto marchar, él va a regresar, ¿no? Y les da la seguridad. Y entonces se produce un cambio de chip en ellos. A partir de ese momento se unieron mucho más. El texto de Hechos, el capítulo 2, inicia diciendo que estaban unánimes, juntos, buscando en oración la promesa que Dios les había dado, porque lo que querían era predicar el Evangelio, que todo el mundo conociese lo que había hecho Jesús durante esos 3 años que ellos habían estado compartiendo con él, para que el fin llegase antes y volverse a reunir con él, ¿no? O sea, volver a vivir con él. Era un deseo, claro, Dios les había dicho, bueno, si queréis que vuelva a estar con vosotros, esto sucederá cuando todo el mundo conozca lo que yo he hecho. Y dijeron, pues, si esto va de causa a efecto, pues generemos la causa para que llegue el efecto, ¿no? O sea, pongamos nosotros todo de nuestra parte para que esto sea así. Y cuando él introducía, yo me preguntaba, ¿de verdad yo estoy en ese punto? O sea, ¿estoy con ese deseo sincero? ¿Mi realidad es esta? ¿Me encuentro como aquellos discípulos con el deseo brutal y único de volver a ver a su maestro pronto? ¿O más bien estoy preocupado por otras cosas, ¿no? Bueno, el móvil hoy en día es bastante chivato. No sé si tenéis, aunque no lo queráis, viene como con un sistema ya programado por el cual semanalmente te dice el uso del móvil ha sido mayor, ha sido menor. Las aplicaciones que más has utilizado han sido estas y estas otras, ¿no? O sea, te contabiliza en cierto modo cuánto tiempo has pasado con el teléfono y te dice también en qué lo has invertido. Si alguna vez os da por entrar y mirar, no lo hagáis con excesiva alegría, porque a veces es un poco triste ver la realidad de en qué ha invertido uno tiempo durante la semana. Por eso esta introducción a mí me golpeaba duro, ¿no? Me enfrentaba con mi realidad y me ha hecho plantearme, ¿de verdad esta es mi situación? ¿Buscamos humillarnos, como dice esa introducción, en oración, reclamando fervorosamente la promesa del Espíritu Santo? Elena White, en Joyas de los Testimonios, dice, así puede suceder ahora.
Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Me gusta esta cita porque se plantea en términos personales. No se trata de qué hace mi iglesia, qué hace mi... No, qué haces tú. Este es con lo que hay que confrontarse es con lo que hago yo. No si estos hacen más o menos, si están más en la onda que queremos o menos. Entonces, después de leerla, me da mucho pena también el primer tiempo verbal que utiliza. Dice, así puede suceder ahora. Y utiliza un condicional. Así puede suceder ahora, no está diciendo así sucede ahora. Así puede, ¿no? El condicional. Y me da pena que utilice el condicional porque da lugar a duda. O sea, ella dice, esta cita se aplica a tu tiempo si tú quieres. Si no quieres, no. Puede que no suceda así. Puede que suceda de otra manera. Puede que, a pesar de que vives como los discípulos, ¿no? El deseo de que Jesús venga, puede que no suceda lo que después ha dicho, ¿no? Y a la vez en la propia cita, ella nos explica el cómo disipar esa condición para que se convierta en una certeza. Así puede suceder ahora. Entonces, ¿cómo puede suceder ahora? Desechando las disensiones, entregándose a Dios para salvar a los perdidos, pidiendo con fe la bendición prometida, y entonces ella vendrá. Se produce el derramamiento del Espíritu Santo en esa lluvia tardía, y es muy interesante que dice que será más abundante de lo que fue la lluvia temprana. Y la lluvia temprana dice que en aquel día del Pentecostés se agregaban por miles a la iglesia. Nosotros conocemos nuestra realidad de la iglesia de Huesca. Ahora con el COVID vemos cuántos nos animamos o cuántos de verdad asisten, ¿no? Estamos restringidos por las distancias, la seguridad, etcétera. Nos vemos restringidos en este sentido. Siendo realistas a nivel logístico sería un problema que se agregasen miles a nuestra iglesia. O sea, no nos da el espacio, no tenemos dónde albergar a miles de personas. Bueno, esto fue lo que sucedió en aquel tiempo. Así lo dice Hechos. Si será más abundante, pues yo digo, si allí se agregaban 3.000 y 4.000, dice el texto del Hechos capítulo 2, y es más abundante, imaginaros, 5.000, 6.000. ¿Qué es lo que me falta? Me preguntaba a mí mismo, ¿no? Quizás sea la parte donde dice o habla de la fe, pidan con fe la bendición prometida. Quizás sea la parte de háganlo con humildad. Quizá la parte de entregarme a Dios completamente. A lo mejor es el problema que tengo son las disensiones. Me gusta estar enfrentado con la gente y llevarme mal con las personas. Pues cada uno porque todos tenemos nuestro talón de Aquiles y cada uno flaqueamos por algún lado, ¿no? El mensaje de los tres ángeles, que ha sido el tema central de estos 10 días de oración, tiene un propósito principal y es el de preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Estos mensajes de inspiración divina llegan al clímax en el versículo 12 y dice así el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vuelvo a preguntarme, para mí, soy parte de ese pueblo, formo parte de ese grupo, vivo según los mandamientos de Dios. Yo soy de esos a los que Juan en Apocalipsis llama santos. Los mandamientos que menciona Juan, guardad los mandamientos, lo resume la palabra de Dios, el mismo Jesús, en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero esto se traduce en acción, en actitud y no en teoría. Ya lo hemos comentado en algún culto. La palabra paciencia, cuando dice aquí está la paciencia de los santos,
puede ser mejor traducida por resistencia. En varios comentarios así lo refieren, en otras versiones según la que busquemos también. Por la gracia de Dios, su pueblo resistirá los juicios de los últimos días y saldrá vencedor. Aquí está la resistencia, ¿no? Los santos, los que han resistido. Esta es la parábola de las vírgenes, ¿os acordáis, no? Ahí están las 10, pero hay unas que han hecho provisión y hay unas que resisten. Todas se duermen, pero hay unas que resisten porque tienen provisión de ese espíritu. Aunque no pueden comprar ni vender, como va a indicar Apocalipsis en este tiempo final, deben enfrentar persecución, encarcelamiento y muerte en el nombre de Jesús. Y este grupo de santos son obedientes, resisten a los mandamientos, continúan viviendo según la voluntad divina, ¿no? No pueden ser forzados a abandonar su lealtad a Dios. Viven llenos de gracia, exaltando a Cristo en obediencia en medio de un mundo pecaminoso, rebelde y desobediente en las últimas horas de esta tierra. La semana pasada, cuando estudiábamos la lección, recordábamos que había un grupo de personas que llegaron a avergonzarse de Jesús en un momento de su vida. Los discípulos, os acordáis también, todos le habían prometido lealtad total, pero en cuanto Jesús es entregado por Judas, allí no queda ni el tato, como decimos coloquialmente. Todos, sin excepción, desaparecieron. Y el texto que a mí me venía a la mente, recordando esto, es el de 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, dice la Nueva Traducción Viviente, tengan cuidado de no caer. Y me permitís, lo voy a hacer de manera rápida, una lectura no solo del versículo 12, sino desde el 1 al 14. Si tenéis vuestra Biblia y queréis acompañarme, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 14, porque es interesante lo que Pablo plantea, no solo en ese versículo que es ya llegando a la conclusión, sino desde antes. Y dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Y fijaros que ahora va a hacer un énfasis muy grande en la palabra todos. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Versículo 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. O sea que dice, aquí no hay exclusión. En esta primer parte todos están metidos. La resistencia, ¿quiénes son? Todos. Los santos, ¿quiénes son? Todos. Pero versículo 5 dice: sin embargo, quizás sean estas palabras, ¿no? El pero, el sin embargo, el pero bueno, ¿sí? Sin embargo, no obstante, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. No debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, la cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día, que se dice rápido, ¿eh? Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Qué contraste, ¿no? Entre el todos de la primera parte y algunos de ellos. Quiere decir que algunos lo hicieron, pero hubo un grupito que formó parte de la ¿qué? De la resistencia, del remanente, ¿eh? Fueron los que resistieron las tentaciones del enemigo. Todos recibieron las bendiciones de Dios, que la primera parte se centra en eso. Todos recibieron la nube, todos recibieron el alimento espiritual, todo lo bueno que Dios se lo dio a todos. No hizo acepción de personas. Ahora, ¿quiénes hicieron acepción? Ellos, a la hora de devolver, entonces ya no. Algunos se desviaron de lo que Dios quería y tomaron un camino diferente. Y entonces llega el versículo 12. Y el versículo 12 tiene mucho más sentido leerlo en este contexto, porque según hemos ido leyendo,
nosotros nos quedamos con la parte primera. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Y yo leo, ¿y con quién os gusta identificaros? ¿Con lo de todos o con lo de algunos de ellos? Pues a todos nos gusta identificarnos con la de todos, claro, que son los benditos, los buenos, ¿no? Los santos, los que recibieron todas las bendiciones de Dios. Y entonces, cuando tú por la lectura te vas distanciando de los que son el grupo que está en entredicho, viene el versículo 12 y te dice, que sé lo que estás pensando. Si tú piensas que eres de los primeros, ten cuidado, porque a lo mejor estás en los segundos. No dice esto el texto, todos lo sabemos de memoria lo que dice. Y literalmente dice, si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Porque todos habían recibido las bendiciones de Dios y en el momento equivocado cayeron. Todos estaban convencidos de que tenían que seguir a Moisés y salieron de Egipto. Pero luego hubo muchos que le echaban en cara a Moisés, que querían volver a Egipto, que estaban cansados, etcétera, etcétera. Y entonces el texto adquiere mucho más sentido porque ¿con quién te sientes tú identificado? ¿De qué grupo eres tú? ¿De los discípulos que estaban en el aposento alto o de los que no? Pues ten cuidado si piensas que estás firme porque puedes caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida, que enfrentamos en nuestra vida, dice el texto, no son distintas de las que otros atraviesan o atravesaron. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando sean tentados, Él os mostrará la salida para que podáis. ¿Qué palabra utiliza? En mi versión dice resistir. ¿Y a qué os recuerda esto? Aquí está la resistencia, la paciencia o resistencia de los santos, para que podáis resistir. Por lo tanto, versículo 14, mis queridos amigos, huid de la adoración de los ídolos. Y el versículo 15, este es un mensaje positivo con el que acaba Pablo esta disertación. Ustedes son personas razonables. Y yo me pregunto, ¿lo soy? ¿Soy razonable? Hay otra cosa fascinante sobre este Apocalipsis 14:12, y es que estos creyentes del tiempo del fin no solo tienen fe en Jesús, sino que tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Pues la fe de Jesús es la misma calidad de fe que Jesús tuvo en la cruz en Dios. Cuando Jesús colgaba en la cruz llevando la culpa, la vergüenza y la condenación por los pecados de la humanidad, se sintió abandonado por Dios. Lo llegó a expresar cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? ¿Lo había abandonado Dios en realidad? Pues sabemos que no, claro que no. Los ojos del Padre miraban todo el tiempo a la cruz. Su corazón de amor se rompía con la agonía por la que estaba pasando su Hijo. Jesús confió cuando no podía ver. Su fe fue más allá de lo que sucedía a su alrededor. Por eso las palabras finales fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justo antes de que Jesús regrese, según las profecías de Apocalipsis, el pueblo de Dios nuevamente deberá confiar cuando todo a su alrededor parecerá estar en su contra. ¿Qué es lo que les ayudará a atravesar ese tiempo de prueba antes de que Él regrese? La fe de Jesús. ¿Y cómo desarrollamos esta fe? Primero, así como la salvación es un regalo, la fe también es un regalo que Dios pone en nuestros corazones, que crece a medida que lo ejercitamos. Cuando saturamos nuestras mentes con la palabra de Dios, nuestra fe crece. Cuando reconocemos nuestra falta de fe y oramos honestamente para que Dios aumente esa fe, también crece. Cuando reconocemos con humildad nuestra condición y recurrimos a Dios para que Él complete y llene lo que a nosotros nos falta, la fe crece. Cuando me miro a mí y solo a mí y me comparo con Jesús viendo las carencias y deficiencias que tengo, mi fe también crece, mi humildad crece. Cuando tomo la decisión sincera de ponerme en sus manos y pedirle que sea Él quien tome el control de mi voluntad y mi deseo, mi fe crece. Cuando oro en sinceridad, deseando que su espíritu guíe mi vida en cada paso, mi fe crece. Cuando muero a mi egoísmo y permito que su amor me transforme, cuando reconozco que no hago el bien que quiero, ni soy tan bueno y maravilloso como creo, cuando me rindo en sinceridad a Dios porque no merezco su amor,
mi fe crece. Me gustaría que pudiésemos elevar una oración prácticamente para concluir, pidiéndole a Dios que nos dé resistencia. Esto no es de quién corre más, esto es de resistir. Esta es una carrera que se gana con paciencia, con constancia. Y Jesús lo demostró. Hubo momentos donde sus discípulos estaban aquí, pero hubo momentos donde estaban aquí. Y Jesús lo que les pidió es resistir, aguantad las embestidas del enemigo que seguro van a venir. El pueblo, todo el pueblo salió de Egipto y salieron cantando y salieron felices, pero poco tiempo después querían regresar. No todos resistieron. Cuando Moisés les propone entrar y conquistar la tierra que Dios ya les ha entregado en sus manos, algunos no quisieron y entonces recibieron, pues eso, la indicación de 40 años al desierto, y ninguno de los que estáis aquí, de esta generación, va a pisar la tierra prometida, porque no todos resistieron, no todos aguantaron. Debiéramos orar para que Dios nos dé fortaleza para ser obedientes a su voluntad en cada área de nuestras vidas, pidiéndole al cielo que nos conceda ese aumento de nuestra fe, la fe de Jesús, la que confió incluso cuando se sintió abandonado. Que esa fe llene nuestras vidas y nos prepare para que este tiempo que nos toca vivir lo podamos resistir. Entonces un día viviremos con Jesús por la eternidad. Y la oración, si queréis, os la leo literal, y me gustaría, pues entiendo que seguro también es vuestro sentir, que la hagáis vuestra. Dice así: Señor, he esperado mucho tiempo por tu regreso. También sé que tus tiempos son perfectos y que tú sabes lo que es mejor para mí. Gracias porque prometes que el Espíritu Santo morará en mí y que Él producirá paciencia y resistencia en mi corazón. Muéstrame cómo usar mejor el tiempo que todavía tengo para honrarte. Cuando enfrente pruebas y tribulaciones, ven a consolarme recordándome que tú me proporcionarás fuerza y divina paciencia. Tu voluntad, Dios, es amor. Amor por ti y amor por los demás. Amor como se revela en la palabra de Dios y en la vida de Jesús. Yo me regocijo en que tú puedes y quieres transformar mi corazón rebelde en un corazón que sea afín con tu gran ley de amor. Jesús, por favor, madura mi fe cada día un poco más. Me rindo a ti, mi precioso y fiel Salvador. Amén. Pues que con este espíritu podamos resistir, que podamos seguir adelante, no teniéndonos en estima, sino siendo cuidadosos, porque el enemigo va a ser muy, muy inteligente. Estoy leyendo un libro y con esta idea termino, que hace referencia a como si dos ángeles del enemigo estuviesen conversando con respecto a las pruebas, ¿no? Voy a ver si doy con ello y lo leo literal. Se encuentra, el título es impactante, se encuentra no el libro que estoy leyendo, sino al que hace referencia, dice Cartas del Diablo a su sobrino. Esta es la referencia que hace el libro que leo a esto, ¿no? Y dice, habla de un demonio experimentado que educa a un demonio novato, ¿vale? Los nombres es Crutopo y Orugario, por si alguno quiere desearlo, pues eso, darle alguna idea a algún enemigo que tengáis que le llame así a su hijo, porque para los hijos no lo veo yo. Dice el parrafito lo siguiente: diga lo que diga, haz que su íntima decisión no sea soportar lo que le caiga, sino soportarlo por un tiempo razonable. Y haz que el tiempo razonable sea más corto de lo que sea probable que vaya a durar la prueba. No hace falta que sea mucho más corto. Lo divertido es hacer que el hombre se rinda justo cuando, si lo hubiese sabido, el alivio estaba casi a la vista. Me pareció muy impactante, pero justo de esto habla, ¿no? O sea, el texto que antes leíamos de Corintios menciona: las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedas soportar. Cuando caemos es porque no hemos pasado
no hemos resistido un poquito más. Si lo hubiésemos hecho, Dios mostrará la salida para que podamos resistir. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que esta sea nuestra experiencia, que no es fácil, para nadie es fácil, pero que contamos para ella con el compromiso total de nuestro Dios, que ese derramamiento de verdad se pueda producir en nuestra vida. Nosotros, y así lo creemos, y así lo afirmamos, somos formamos parte, ¿no?, de ese grupo del pueblo de Dios y de ese remanente que espera su venida. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén.